Bien, buenas noches con todos los que nos pueden ver mediante la plataforma de YouTube. Las que las hablamos somos dos estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la carrera de Administración de Empresas. Mi compañera Jacqueline y mi persona les hablaremos sobre un tema de suma importancia, como son los regímenes tributarios y aduaneros. Quizás muchos de los videntes nos preguntamos, ¿por qué nos van a hablar de ese tema y de qué trata? Para poder resolver las dudas, vean el video completo, apóyennos con sus visualizaciones y sus likes, y no olviden de compartirlos. Bien, para poder iniciar esta breve explicación sobre los temas que trataremos son las siguientes. En el primer capítulo se hablará sobre los regímenes tributarios y en el segundo capítulo los regímenes aduaneros, en donde en cada una de ellas tendrán sus ramas. A continuación pasaré a explicar. Bien, empecemos sobre los regímenes tributarios. Muchos de nosotros nos preguntamos qué es un régimen tributario. Pues estas son categorías de la SUNAT, en la cual nos debemos de incorporar sí o sí dentro de ella para poder permanecer a una persona natural o jurídica. Y bien, dentro de este se va a dividir en un nuevo régimen único simplificado, en el régimen especial de impuestos de renta, en el régimen MIPE tributario y en el régimen general. En cuanto al régimen único simplificado, la NRUS, más que nada va dirigido a todas las personas naturales, pues este fue creado para todos los comerciantes y productores que hay en el Perú, y en donde se le va a emitir una cuota fija mensual, más que nada por las compras y los ingresos que estos mismos generan. Sus características de estas son muy fijas, ya que en este caso se va a emitir boletas de venta o en un caso contrario, simplemente los tickets, para que puedan realizar sus compras o ingresos. Como también este tipo de régimen no suele tener un libro contable en donde puede llevar los controles de las personas. Este último, el pago en la que reciben son únicos, ya que va a depender de sus categorías, ya sea categoría de cuarta u otra. Los requisitos que deben presentar ante estas son muy sencillas, ya que los pagos que te suelen hacer no debe exceder de los 8,000 soles, o por año no debe de pasar o no debe de exceder los 98,000. Las desventajas que estas tienen es que no reducen costos, simplemente pasan los costos como son en hecho realidad. Y pues solo emiten recibos, más no una factura. Y ciertas actividades que estas presentan son restringidas. En cuanto al régimen de impuesto a la renta, el RER, va dirigido a todas las personas naturales y jurídicas, a personas con sociedades conyugales o sucesiones indivisas o personas jurídicas de tercera categoría que provienen de las actividades de comercio o de industria. Como también se le puede incluir a las personas o a las actividades de servicio. En cuanto a sus características, de esta es que se basa en emitir todo tipo de comprobantes para el bien del servicio que se brinda. A comparación de la anterior, pues esta sí lleva un control adecuado de sus compras y ventas. Y esta, pues, no presenta, ¿no?, una declaración anual. El único requisito que
que este suele tener es que debe de contar dentro de su ambiente laboral con menos de 10 trabajadores y los ingresos anuales no deben de superar los 525 soles. Como sabemos, cada categoría o cada tema suele tener sus desventajas. De esta es que va a restringir actividades que vayan en contra de sus reglas, pues sus tributos van en base a sus ingresos que estos generan. Para que se pueda entender mejor, les mencionaré algunos ejemplos o un caso práctico. Para que una persona pueda permanecer a este régimen, debe de cumplir 3 simples pasos. El primer paso es que debió de tener sí o sí una actividad comprometida, ya sea con la minería o la pesquería. Como también debe de tener o se le puede reemplazar estas dos categorías a las categorías industriales, como entre ellas están que una empresa en que la has laborado debió de transformar la materia prima en conductores primarios. El segundo paso es que debe de tener ingresos anuales, ya sean en compras o en ventas, la cual estas compras o ventas no deben de exceder los 525,000. Y el máximo de personas de su ambiente laboral no debe de exceder los 10. Por último, el tercer paso es que no debe de presentar un transporte de carga, pues si se cumplen con todos los mencionados, ya se puede pertenecer a este régimen de especial de impuesto a la renta. En cuanto al régimen MIPE tributario, el RMT va dirigido más que nada a las personas que tengan micro o pequeñas empresas, con el objetivo más que nada de promover el crecimiento. El RMP es uno de los regímenes tributarios para negocios admitidos sí o sí por la SUNAT. Las características de este es que suele emitir todo tipo de comprobante a cualquier persona o tienen actividad o simplemente no tienen actividades restringidas y estas presentan declaraciones mensuales del IEGB. La más importante es que las personas deben presentar declaraciones anuales, pues tienen el deber de pagar impuestos. Su principal requisito es que deben de estar domiciliados en el mismo lugar o en el mismo país y que los ingresos que estos generan anualmente no deben de superar los 1.700 UT. Las desventajas que suelen tener es que tienen la obligación de llevar los libros contables, como también tienen la obligación de declarar, ya sea mensualmente o anualmente, los impuestos que puedan generar o que podamos generar. Y que esta va a reducir la informalidad. Claro, no va a reducir completamente, pero sí va a llegar a cierto punto en donde lo pueda reducir. En cuanto al último régimen general, el ERG, pues este va dirigido a las medianas y grandes empresas que puedan generar rentas de tercera categoría, más no las cuartas. Como también se le puede incluir a asociaciones de cualquier profesión, ya sean de arte, cultura, ciencia o cualquier otro oficio que éstas suelen tener. Como también se le puede incluir a las personas que puedan generar ganancias o ingresos obtenidos claramente por las personas jurídicas. Dentro de sus características es que no tienen un límite de venta, es ilimitado. Y se puede emitir todo tipo de comprobante, ya sea boleta o factura. Y que ésta sí o sí debe de presentar una declaración mensual del IEGB. De la misma manera, pues presenta una declaración anual. Y esta para su mayor eficiencia
y control, pues lleva una contabilidad completa. En este caso, no presenta ningún requisito, es libre. En sus desventajas, pues estas suelen llevar registros contables y a comparación de las otras mencionadas, estas no tienen compasión. ¿Por qué se le dice que no tienen compasión? Porque suelen pasar sus multas tal y como son. Y como sabemos, las multas son muy elevadas. Y en cuanto a sus valores y sus intereses, incrementan simultáneamente. Todas las multas que suelen obtener o dictadas lo pasan sí o sí a un registro contable. Pues, ¿no? Y bien, para que se pueda extender mejor este tema indicado, le cedo la palabra a mi compañera Jacqueline para que les explique sobre los regímenes aduaneros. Adelante, Jacqueline. Bueno, continuando, vamos a ver sobre los diferentes regímenes aduaneros que contiene el Perú. Recordemos que las aduanas es un ente que facilita el ingreso y salida de las mercancías. Comenzando, hay que reconocer lo primordial que son los regímenes aduaneros, que son un mecanismo en el que establecen normas para el control eficiente de lo que se exporta o importa aquí en el Perú. Y aquí en el Perú tenemos 5 importantes regímenes en el que son el régimen de importación, el régimen de exportación, el régimen de perfeccionamiento, el régimen de depósito aduanero y el régimen de tránsito. Bueno, comenzando con el régimen de importación, vamos a tener a la importación para el consumo, la reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. La importación para el consumo, en este permite que el ingreso de la mercancía al territorio ya listos para el consumo de la persona. Claro, esto deben cumplir con unos ciertos requisitos, como ejemplo tenemos a los derechos arancelarios. La reimportación en el mismo estado. Aquí tiene un carácter definitivo, donde no se va a pagar aranceles y que la mercancía no tenga alguna alteración en el extranjero. No puede tener una alteración como en su producción, envase o en otras. Mientras que en la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, aquí se va a dar un ingreso de mercancías, pero sin algún pago de derechos. Luego, pasando al régimen de exportación, vamos a tener la exportación definitiva y la exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. En la exportación definitiva, vamos a tener que donde las mercancías nacionales o nacionalizadas puedan ser utilizadas en el exterior. También la exportación temporal para reimportación en el mismo estado no va a permitir que la mercancía nacional o nacionalizada se reincorpore después de un plazo determinado que no supere los 12 meses, sin una modificación, claro, pero se puede aceptar que tenga algún deterioro normal por su uso cotidiano. Luego pasamos al régimen de perfeccionamiento. El régimen de perfeccionamiento vamos a tener la admisión temporal para perfeccionamiento activo, al jackback, a la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y la reposición de mercancías con franquicia arancelaria. En la admisión temporal para perfeccionamiento activo vamos a tener que ayuda a la mercancía a que ingrese con una suspensión de pago arancelarios y otros impuestos, después de haber pasado por un proceso o secuencia de perfeccionamiento como los compensadores. Luego tenemos al trackback. En este trackback va a permitir que la restitución total de todos los derechos arancelarios. En la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, aquí no va a permitir la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas con el fin que éste sea transformada para que posteriormente sean reimportadas con un plazo máximo de 12 meses. Como último, tenemos la reposición de mercancía con una franquicia arancelaria. En este caso, nos va a facilitar la importación para el consumo de mercancías que habían sido nacionalizadas y se han utilizado para obtener una mercadería exportada con un carácter definitivo. Luego vamos a tener al
régimen de depósito aduanero. Ya como su nombre bien lo describe, nos va a facilitar que la mercancía almacenada sea que la mercancía sea almacenada en un depósito aduanero, valga la redundancia, por un cierto periodo no mayor a 12 meses, pero esta mercadería no debe estar en una situación de abandono y también va a tener beneficio de que no se pague algún derecho. Y ya por último, vamos a tener el régimen de tránsito. En el régimen de tránsito, aquí vamos a tener el tránsito aduanero, el transbordo y el reembarque. El tránsito aduanero nos va a permitir que las mercancías de exterior que no hayan sido destinadas sean transferidas bajo control aduanero y que se permite su tránsito de una aduana a otra o con un destino al exterior o extranjero. Mientras que en el transbordo no va a permitir que se transfiera la mercancía descargada del territorio aduanero hacia un transporte de salida del territorio aduanero, que esto va a estar bajo control de la misma aduana. Asimismo, vamos a tener el reembarque, que este último nos va a dar la facilidad que desde su punto de ubicación, la llegada de la mercancía, se espere su asignación de régimen para que éstas sean reembarcadas con un destino al exterior. Pero esta mercancía no puede encontrarse en una situación de abandono. Ya. Bueno, muchas gracias. Espero que esta exposición de regímenes aduaneros, como también los regímenes tributarios, haya sido de gran aporte para ustedes, ya que son especialmente están perteneciendo a una actividad comercial y ustedes como comerciantes están en este proceso de conocimiento, crecimiento para sus negocios, que necesitan conocer esta parte básica sobre los regímenes y no caer en una ilegalidad o engaños o evasión de tributos. Muchas gracias, espero que hayan podido terminar de visualizar este video y por favor denle like y compartan.